¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para, digamos, Ujú. desde que se descubre el yacimiento, en este caso así en Medina Zara, que bueno, obviamente no ha Claro. sido hacia ahora, no hace poco, pero bueno, Ujú. ese proceso hasta, digamos, hacer esa reconstrucción, ¿no? Ujú. Digamos, el Claro. proceso como tal. Sí, pues Así efectivamente, a nivel general, ¿eh? No hace falta claro, claro, claro. tampoco. No, no, efectivamente lo primero que se hace es documentar en 3D lo que se ha hallado. Eso yo creo que Ujú. es una de las partes más importantes, siempre que sea posible. Documentar en 3D el yacimiento, los restos, porque de ese modo, como hemos comentado, vamos a tener un gemelo digital perfecto en el ordenador Ujú. sobre el que empezar a llevar a cabo la reconstrucción. Ese modelo 3D ya está escalado, está orientado correctamente, etcétera. Entonces, bueno, pues nos trasladamos después a ese mundo virtual, al ordenador, y allí, en un software como Blender, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar. Es verdad que antes de empezar a trabajar sí que hace falta una fase de documentación histórico-arqueológica pura, Ujú. ¿vale? Pues para conocer bien cómo era ese yacimiento. Siempre hay estudios pues, que indican cómo eran las casas, por ejemplo, que se han encontrado en ruinas, pues por paralelos, por iconografía, etcétera, se puede saber cómo era determinada vivienda, determinada estructura, edificio que tenemos o que reconstruir, ¿no? Así que bueno, también cualquier planimetría que nos puedan facilitar del yacimiento, planos, alzados, Sí. cualquier otra información puede ser útil para llevar a cabo la reconstrucción, ¿no? Entonces, una vez tenemos la documentación 3D y la documentación histórico-arqueológica, Ujú. lo que hacemos es ya irnos, eso sí, a Blender, pero quien dice Blender dice también Maya, 3D Max, etcétera. Normalmente suelen ser esos tres software, o Blender, o Maya, o 3D Max, ¿no? Pero es verdad que en ocasiones puede haber también otros que a lo mejor se utilicen para lo mismo. Pero estos son los tres software reyes en ello, por así decirlo, ¿no? Y ahí se empieza a plantear el boceto 3D sobre los restos documentados en 3D, ¿no? Sobre el propio yacimiento digital, por así decir. Entonces empezamos a levantar los edificios, obviamente en principio sin color, etcétera, pero lo Mm. levantamos todo. Y normalmente, como esto nos lo encargan clientes que son quienes verdaderamente tienen una idea de cómo podía ser ese lugar, pues vamos teniendo reuniones y nos van diciendo, vale, pues esa puerta más pequeña, más baja, toma, que se parezca a esta otra, no sé qué. Bueno, nos Ajá. van guiando un poco en el modo de comprender cómo funcionaba pues, determinado yacimiento, determinados edificios. Una vez que ya más o menos ha quedado claro en el boceto todo lo que queremos hacer, pues lo que cogemos es decir, venga, una vez tenemos esto, vamos a detallar. Detallamos la geometría, empezamos un modelado 3D más detallado de todo y luego nos ponemos con el texturizado. Empezamos a hacer texturizado, para lo cual normalmente trabajamos con el propio Blender y con Substance Painter, porque Substance 3D Painter también es un software potentísimo de texturizado digital 3D que Ujú. funciona muy bien. Bueno, en todo este proceso seguimos teniendo comunicación con los clientes y Ujú. vamos afinando la hipótesis reconstructiva, ¿no? Y una vez que tenemos todo modelado, texturizado, etcétera, normalmente lo que se hace pues, es añadir objetos, añadir detalles, Ujú. personajes. Ahí entra un proceso muy largo de creación de personajes que también suele ser de lo más complicado, ¿no? Porque incluye el uso de muchísimo software y tal, pero que le da mucha vida. Siempre Sí. nos gusta, Para darle claro, ¿no? ambientación, ¿no? Por así Claro, eso es, decirlo. nos gusta meter personajes porque da mucha ambientación, mucha vida y además aporta otra información muy importante, que es la sensación del Ujú. tamaño que tienen los edificios, porque si no pones algunos personajes, pues muchas Sí. veces Te no da se la sabe el sensación que es tamaño. una maqueta, ¿sabes? Claro, claro, claro. Mm. Y bueno, una vez que tenemos ya la reconstrucción montada, lo que hacemos es sacar los renderizados de imágenes, las infografías, imágenes, etcétera, Ujú. que se van a poner, por ejemplo, en paneles o en Sí. publicaciones o en páginas Ujú. web, etcétera. Y si hace falta, pues también hacemos las animaciones 3D que haga falta. También solemos utilizar para todo este proceso también Blender, pero es verdad que también pues acabamos a veces tirando de otro software como puede ser After Effects o Nuke o otro software que tienen que ver más con el trabajo de VFX Ujú. en cine y en series, ¿no? Y Sí. bueno, pues también si hay que trabajar para hacer alguna experiencia inmersiva que necesite de un motor de juegos, pues podemos trabajar con Unity o con Unreal. Últimamente Ujú. trabajamos más con Unreal por la calidad gráfica que permite conseguir, pero también con Ujú. Unity se han hecho muchas cosas. O sea que bueno, ese es un poco proceso, Claro. pero como ves, siempre
como siempre guiados por la ciencia y por la documentación previa que tenemos, ¿no? Tenemos poco margen para la invención o más bien lo que tenemos es que rellenar las partes que hemos perdido de un puzzle histórico del que solo nos quedan algunas piezas, ¿no? Claro, porque esto no es, bueno, pues mira, la gente vivía así, bueno, pues me lo invento, ¿no? O sea, Claro. que Siempre si no... hay... Claro, siempre hay paralelos, siempre tiramos, por ejemplo, de referencias etnográficas de pueblos que todavía viven en condiciones similares a las de hace 300 o 400 años o que se han documentado etnográficamente, pues de eso, esos paralelos pueden servir para reconstruir cubiertas de paja o otros elementos que no se han conservado, ¿no? Porque no todo se conserva en el registro arqueológico, claro. ¿Habéis llegado al punto de, digamos, que alguien que ha vivido eso os diga, oye, pues yo recuerdo que era así, me refiero a gente mayor, por ejemplo, sí. A nivel de guerra civil? Sí. De hecho, ahora me acuerdo de un caso en el que trabajamos para reconstruir el puerto de la antigua... Bueno, no, el puerto de la ciudad de hace unos años de Coruña. Reconstruimos su puerto como en torno a los años 40, ¿no? Del siglo XX. Cuando la gente empezaba a exiliarse, muchos gallegos se exiliaron, por ejemplo, desde allí a Latinoamérica, Argentina, México, etcétera. Y esto era para recrear con una experiencia de realidad virtual el momento de diáspora de todos estos emigrantes que tuvieron que salir con el franquismo del país, ¿no? Y la idea era, con las gafas de realidad virtual, meternos en la piel de estos emigrantes. Entonces tú te ponías las gafas y estabas dentro de un barco. Este trabajo también lo hicimos en colaboración con Manuel Gago y otras empresas, y lo que se recreó es eso, el momento en el que la gente emigró o muchas personas emigraron desde A Coruña. Tú estabas dentro del barco de mediados del siglo XX, tenías que despedir a tus familiares, etcétera, que estaban en el puerto. Entonces es verdad que en ese caso, por ejemplo, había gente mayor que había vivido esa emigración, que había vivido esos momentos y que, claro, se emocionaban al ver algo que efectivamente veían que les devolvía a ese momento. Lo veían como recrear, digamos, un recuerdo realmente. Claro, casi estábamos ahí en ese momento recreando un recuerdo histórico, una memoria histórica que ellos veían como cierta, era lo que ellos recordaban también o muy similar a lo que ellos recordaban en ese momento, y por eso ellos también se emocionaban con este caso. Claro, joder. Eso es bonito, que puedas recrear algo que ha existido y que tú recuerdes de pequeño, por ejemplo. Ostras, eso tiene que emocionar, supongo. Sí, es verdad.